Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a su canal, Pequeño Discípulo de Jesús. Vamos a dar comienzo. Sean todos bienvenidos. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, allí donde están, en el santo nombre de Jesucristo. Nos vamos a poner en sus santas y benditas manos. Vamos a dar inicio a este tema de hoy. Vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo y vamos a decirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo de Dios. Sabemos bien que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y necesitamos la fuerza del poder del Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría, para que derrame en cada uno de nosotros esas ráfagas de viento y esas lenguas de fuego que nosotros necesitamos, para que nos dé el entendimiento para entender, y dice oídos de discípulo, para entender la santa y bendita palabra del Señor y para entender bien este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahí donde están, pues pónganse cómodos, tranquilos, vamos a dar inicio. Vamos a ponernos de pie, si gustan, el que quiera ponerse de pie, vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo llega y el Espíritu Santo de Dios calienta todo lo que está frío, y nos da esa sabiduría que nosotros necesitamos para poder llevar a cada uno de ustedes la santa y bendita palabra del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos todos a decir: ven Espíritu Santo. Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus hijos, incendia en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra y harás una nueva creación. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación, y líbranos y guárdanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Oh mi buen Jesús, bendito seas, glorificado y alabado seas. Bendecido tu nombre, Señor Jesús. En tu santo nombre y por tus santas y preciosas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María, nos ponemos en tu presencia, Señor. Nos ponemos en tus manos. Sopla sobre nosotros tu espíritu, tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego, para que sea tu Espíritu, Señor, el quien habla a través de este instrumento inútil, Señor. Bendícenos, sánanos, sálvanos y libéranos, Señor. Bendito seas, gloria, alabanza, y nos ponemos en tu presencia, Señor. Todo esto te lo ponemos en las santas y benditas tus benditas manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, sean todos muy bienvenidos una vez más a su canal, Pequeño Discípulo de Jesús. Vamos a dar inicio a este tema de hoy especialmente. Vamos a
a poner primero la palabra de Dios. Vamos a leer la santa y bendita palabra de Dios primero, que es la espada del Espíritu Santo y es el arma más poderosa. Es el Señor, la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Y a través de su santa y bendita palabra, la cual entra y penetra a nuestros corazones, el Señor va haciendo grandes maravillas en cada uno de nosotros. Amén. Entonces nos vamos a poner en sus santas y benditas manos. Pueden sentarse tranquilitos, cómodos. Pero en este momento nos vamos a poner de pie. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Los 12 apóstoles de Jesús. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó los 12. Los llamó también apóstoles, para que estuvieran con él para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después lo traicionara. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanas, hermanos, aquí el Señor en su santa bendita palabra, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 en adelante, el Señor nos habla en su santa y bendita palabra de que Él personalmente llamó a los que Él quiso, dice la palabra de Dios. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Y se reunieron con Él. Así instituyó los 12. Los que llamó también a apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Como podemos ver, bueno, gloria a Dios, la palabra de Dios nos habla claro. El tema de hoy se llama los verdaderos profetas y apóstoles de Cristo y los falsos. Los falsos. Porque ahorita vamos a ver, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo, nuestro Señor, instituyó los que Él quiso. Él llamó a los que Él quiso. Él los eligió. Él, conociendo su corazón, sus pensamientos y conociendo a cada uno de ellos, los llamó por su nombre y Él llamó a los que Él quiso. Instituyó a los 12, a los que también Él llamó apóstoles. Jesucristo personalmente funda su iglesia. Él los llama personalmente a cada uno de ellos. Ninguno de ellos se autonombró por su propia cuenta. Nada, ninguno, ni uno solo. Jesucristo llamó a los que Él quiso. En ese momento llamó a 12. Pero aún 2000 años después de haber elegido a los primeros 12 apóstoles, Jesucristo sigue llamando a
ser apóstoles a los que Él quiere, a los que Él elige, a los que Él llama, a los que Él quiere llamar, no a los que quieren llamarse, no a los que quieren invitarse, no a los que quieren predicar la palabra de Dios por su propia cuenta. Vimos aquí el Señor instituyó los 12. Aquí empieza a formar su iglesia. Porque iglesia significa un grupo de personas, la congregación, una congregación. Y para empezar, el Señor llama a su iglesia primitiva, a su primera iglesia, a su única iglesia, porque el Señor la elige personalmente por su propia cuenta. Y Él llama a los que Él quiso. Y los llama para que estuvieran con Él. Y Él los llama a apóstoles. A apóstoles los llama el Señor, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y les dio poder para echar demonios, les dio el poder. Jesucristo personalmente les da ese poder a su iglesia, a sus apóstoles, a sus profetas, pero no es a los que ellos quieren, sino a los que Jesucristo personalmente elige. Y nos da los nombres de las 12 apóstoles que el Señor elige. Y como podemos ver el Evangelio de San Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos a ver del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Jesús envía a sus apóstoles. Por su parte, dice la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo tenía y se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad que Jesucristo nuestro Señor tenía, les da el envío a sus apóstoles. Aquí el Señor fue antes de subir al cielo, antes de subir, el último día que lo vieron. Y el último día, cuando Jesús ya iba a subir al cielo, se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad. ¿Qué quiere decir? Todo está bajo el dominio, bajo el poder de Cristo Jesús. Toda autoridad, Él tiene toda la autoridad. Y Él puede decidir lo que Él juzga conveniente. Y aquí Él juzga conveniente enviar a sus apóstoles, dice el Señor. El Evangelio de San Mateo, capítulo 19. El Señor les hace un envío personal
a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus profetas. Y les dice, vayan pues, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Aquí el Señor, en su santa e infinita misericordia, forma una iglesia universal. Porque así lo dice la santa y bendita palabra, así lo dice el envío personal de nuestro Señor Jesucristo, que dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos. Esa es una iglesia universal. Allí es una iglesia universal porque dice el Señor, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y para los que no lo saben, para los que no lo creen y para los que no lo entienden, la iglesia universal que Jesucristo fundó es la iglesia católica. Porque universal es el sinónimo de católica. Universal. Católica significa universal. Jesucristo forma una iglesia católica. Porque universal significa católico. Es el significado. Jesucristo forma una iglesia católica. Desde el principio. No menciona la palabra católica, pero menciona la palabra universal. ¿Qué significa? El significado de universal es católica, por si no lo sabían. Para los que preguntan y dicen, pero ¿dónde dice iglesia católica? En la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Pues significa que el sinónimo de católica es universal. Por eso es que desde el año 107, San Ignacio de Antioquía, dándose cuenta que Iglesia Universal, la que Jesucristo nuestro Señor había fundado, significaba católico, es lo mismo. Es el significado. Católico significa universal. Jesucristo forma una iglesia católica universal desde el principio, desde que Él envió a sus apóstoles y les dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Dice el Señor en su santa y bendita palabra en el versículo 20. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces, todos los apóstoles, los discípulos que enseñan lo que Jesucristo mandó son los verdaderos apóstoles y profetas. Lo que Jesucristo mandó. Porque los apóstoles de Jesús así les dice y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Por eso los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos apóstoles, en ese entonces, hace 2000 años, y en este momento, en la actualidad, son los verdaderos discípulos de Jesús, los que enseñan a cumplir todo lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus apóstoles.
Esos son los verdaderos apóstoles y profetas. Los que enseñan lo que Jesucristo enseñó. Lo que Jesucristo les ha encomendado. No lo que ustedes piensen. No lo que ustedes digan. No lo que ustedes crean. Sino lo que Jesucristo les encomendó a sus apóstoles. Y muchos, yo he escuchado hermanos que dicen que la iglesia de Cristo se terminó. Mentiras. La iglesia de Cristo sigue viva. La iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, sigue más viva que nunca. ¿Y cómo podemos saber que la verdadera iglesia católica, la iglesia católica es la iglesia que Jesucristo fundó? Porque es la única iglesia que va, si tú la sigues, su historia es la única que te va a llevar hasta el envío. Hasta el envío que el Señor hace en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 16. Es la única. Por 1500 años solo fue la única. Y ahorita vamos a ver muchas de las cosas que nos refieren que la iglesia católica es la verdadera iglesia que Jesucristo fundó. Y además dice el Señor en su santa y bendita palabra, en el versículo 20, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. Lo que nos refiere la santa y bendita palabra de Dios, que su iglesia, su única iglesia, la que Jesucristo fundó en sus apóstoles, permanecerá hasta el último día de la historia del mundo. Hasta que el mundo se termine, dice, hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros hasta el fin, todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo nuestro Señor no dice, yo voy a estar con ustedes hasta que todos ustedes mueran. Sus 12. No. No dice el Señor que Él va a estar hasta que los 12 mueran. No. Él sabe que su iglesia va a continuar por todos los tiempos. Porque en la iglesia de Cristo está la sucesión apostólica. Ciertamente los apóstoles que fueron los cimientos de la iglesia católica murieron. La mayoría fueron sacrificados. La mayoría fueron mártires. Pero allí no terminó. Porque existió lo que dice aquí Jesús. Existió la sucesión apostólica. Porque si aquí dice el Señor, voy a estar con ustedes hasta el último día de la historia, pues quiere decir que su iglesia no se va a terminar. Y Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra existencia, hasta el último día de la historia del mundo, hasta que el mundo se termine. Porque iba a haber una sucesión. Los apóstoles, a través de la imposición de manos, ellos podían dejar su sucesión, podían dejar más obispos, podían dejar más apóstoles, podían dejar más sacerdotes, podían dejar más maestros, obispos. Ellos tenían el poder que Jesucristo les había dado, como nos dice en Marcos capítulo 3, versículo 13. Al Señor Jesucristo se le ha dado todo el poder y toda la gloria, y el Señor les da a los apóstoles esa autoridad, ese poder para ellos continuar la misión de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo los envía a ellos. Jesucristo los envía para que ellos continúen esa obra que Jesucristo había iniciado. A través de sus apóstoles, Jesucristo seguía llevando a cabo esa obra salvífica para toda la humanidad. Y aquí, como nos dice el Señor en su santa bendita palabra, en su santa y bendita palabra, en Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les dijo: me ha sido dada autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad para enviarlos, tenía autoridad para darles poder, tenía autoridad para escogerlos, para elegirlos, para nombrarlos a apóstoles, verdaderos apóstoles. Y les hace ese envío porque Él tenía la autoridad para enviarlos. Y les dice: vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Por lo tanto, el que enseñe otra cosa que no enseña la Iglesia Católica, que es la iglesia que Jesucristo ha fundado en sus apóstoles, no son verdaderos discípulos, no son verdaderos profetas. Y ahorita lo vamos a ver. Esos son los verdaderos apóstoles de Cristo Jesús, porque Él personalmente los deja y Él funda su iglesia, funda su congregación, porque una iglesia no es el edificio, es una congregación, un grupo de personas con las cuales Jesucristo las elige personalmente a 12 y los nombra apóstoles para que estuvieran con Él, para enseñarlos por todos los 3 años que el Jesucristo estuvo en su ministerio público. Él los prepara, Él los enseña, Él los envía y Él les da ese poder para sacar espíritus, para sanar enfermos, para llevar su evangelio, pero ellos tenían que enseñar lo que Jesucristo les había enseñado, no otra cosa. Porque ahorita en la actualidad hay muchas sectas que enseñan no lo que Jesucristo enseñó, sino lo que ellos creen, lo que ellos quieren enseñar. Lo que a ellos les parece, y lo que no les parece lo desechan. Esos no son verdaderos discípulos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque esos empieza la división, porque los verdaderos apóstoles de Cristo son los que enseñan lo que Jesucristo enseñó, la doctrina de Cristo. Los que no enseñan la doctrina de Cristo, los que la cambian, esos son anticristos, son opuestos a Cristo, son anticristos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en su santa y bendita palabra. Versículo 1 dice, Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Dice Pablo hablando, la palabra de Dios a través de Pablo. Pablo está hablando, el apóstol Pablo. Dice, yo, el prisionero de Cristo, les exhorto
pues, a que se mantengan dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros. Aquí Pablo nos está diciendo en la palabra de Dios que en la iglesia de Cristo va a haber divisiones, va a haber incomprensiones, va a haber problemas, va a haber dificultades. Sí, ciertamente hay dificultades, hay problemas en la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Pero Pablo y la palabra de Dios no nos está diciendo ni refiriendo de que si nosotros no nos agrada o no nos gusta, formemos otra secta. El consejo de Pablo, el consejo de la palabra de Dios dice: sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense. Tenemos que soportarnos, tenemos que lidiar, tenemos que unos a otros, dice la palabra de Dios. Si esto lo dices, porque ciertamente va a haber desacuerdos, va a haber problemas, va a haber dificultades, que no dice que si, dice como sopórtense unos a otros con amor, manténganse entre ustedes los lazos de paz y permanezcan unidos. La palabra de Dios nos está diciendo que aun cuando haya problemas o dificultades en nuestra iglesia, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, pues tenemos que soportarnos unos a otros. Pero tenemos que permanecer unidos de cualquier manera. No podemos pretender de que todos piensen igual que yo. No podemos pretender que todos digan lo mismo que yo. Todos somos diferentes. Por lo tanto, tenemos que soportarnos unos a otros y permanecer unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe. Aquí Efesios capítulo 4, versículo 5 nos dice que nosotros debemos de permanecer en una sola fe. ¿Y cuántas fees hay ahorita en este momento? Aproximadamente hay 60,000 nuevas fees. Los evangelistas tienen una fe, los protestantes tienen una otra fe, los evangélicos, los luteranos, cada uno tiene su propia fe, por eso están separados, están divididos. Y el Señor nos dice que no debemos que debemos de permanecer unidos, no de separarnos. Y la separación inició desde Martín Lutero para acá. Antes de Martín Lutero permanecían unidos en una sola fe. Hasta que Martín Lutero divide, se sale, reniega de su fe, se convierte en apóstata. Por lo tanto, si él renegó de su fe, si él no se mantuvo en la unidad, Jesucristo, nuestro Señor, nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, un solo pastor y un solo rebaño. Eso es lo que Jesucristo quiere. Un solo pastor y un solo rebaño. Por lo tanto, se separan de la Iglesia Católica y forman sus propios rebaños, empezando con el doctor Martín Lutero. Forma su propia iglesia, su propio rebaño, se divide, y la división no es de Dios, porque la palabra de Dios dice que debemos permanecer unidos sin importar que haya dificultades. Tenemos que soportarnos unos a otros, pero los hermanos se separan
porque hay desacuerdos, porque hay algo que no les agrada, porque hay algo con lo que no van de acuerdo, porque hay algo, alguien que les dijo algo, les hizo una mala cara. Se separan muchos de nosotros. Y en la misma iglesia católica sucede. Hay muchos hermanos que se creen importantes, que se creen más importantes que los demás y no encuentran quien los entienda y quien los comprenda. Y por esa razón muchos de ellos se separan de la iglesia católica y forman sus propias sectas. Pero allí están contra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, sopórtense unos a otros y permanezcan unidos. Se dividen, se van, dejan su fe, la verdadera fe y la verdadera iglesia la cambian por una falsa iglesia y una falsa fe. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 1 nos está instando, nos está animando a que nos soportemos unos a otros con amor y nos mantengamos unidos en el amor de Cristo Jesús, en un solo espíritu, un solo cuerpo. Un solo cuerpo quiere decir una sola iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza. Y todo el que se separa de la iglesia católica se va a formar otro cuerpo. Y se va con otro espíritu que no es el de Dios. Y allí es donde la apostasía. Renegar de su fe y seguir otras fees falsas y otras iglesias falsas. Vamos a ver qué es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28. Capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 31. Dice la palabra de Dios, cuídense de sí mismos y de todo el rebaño, el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Wow, hermanos, aquí está un dato bien importante. Un dato bien importante para darnos cuenta cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Solo conozco una iglesia, que es la iglesia católica, la que tiene obispos. Las otras sectas no tienen obispos, tienen pastores, tienen apóstoles, tienen superprofetas, tienen todo, pero no tienen obispos. Por lo tanto, esta es la verdadera iglesia de Cristo, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Cuídense de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. O sea que ellos no se nombraron. Los obispos no se nombraron por su propia cuenta. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastores, para pastorear la iglesia del Señor. Que Él adquirió con su propia sangre. Tan importante es la iglesia de Cristo que dice la palabra de Dios. En el versículo 28 mismo, que el Espíritu Santo de Dios los ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastores de la iglesia del Señor,
que Él se adquirió con su propia sangre, dice la palabra de Dios. Cuán importante es esa iglesia donde hay obispos, porque el Señor se la adquirió con su propia sangre, dice la palabra de Dios. Versículo 29, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29, dice la palabra de Dios. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que se ensañarán. De entre ustedes mismos, dice la palabra de Dios, surgirán lobos voraces, así los llama la palabra de Dios. Sé que después de mí, dice Pablo, se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. Dice el versículo 30, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¡Wow! Y intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. La palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, Pablo ya en su momento nos advertía: de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrarlos, los discípulos, tras de sí. ¿De dónde dice la palabra de Dios? ¿De dónde dice Pablo que saldrán los hombres falsos? Los apóstatas, los pastores. Dice Pablo, ya Pablo nos advertía lo que estamos viviendo ahorita en este momento. Dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Y intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. ¿A cuántos católicos han arrastrado tras de sí? Esos hombres que enseñan doctrinas falsas. ¿A cuántos católicos se han llevado porque ya no predican la doctrina de Cristo? Ya no enseñan lo que Jesucristo les enseñó a sus apóstoles, sino que enseñan doctrinas falsas. Intentan arrastrar a los discípulos tras de sí. Y nosotros los podemos ver todos los días. Todos los días los podemos ver. Y si nosotros les preguntamos, hermano, ¿y usted era católico? ¿Es católico? No. Era católico. Pero para gloria de Dios ya estoy convertido. Me convertí. Conocí a Dios. Wow, y uno se queda, cuando uno no conoce de la palabra de Dios, uno se queda sorprendido. Wow, este ya está convertido. Sí, mira cómo habla. Mira cómo se porta. Ahorita vamos a ver, porque dice el Señor, lobos voraces, que no perdonarán las ovejas. Y van a tu casa a tocar tu puerta. Van a tu casa y se muestran como corderos, como hombres convertidos. Pero así lo dice la palabra de Dios. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos, de la misma iglesia católica salen todos, porque todos ellos han salido de la iglesia católica. Surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas, intentarán arrastrarlos a los discípulos tras de sí. Wow, hermanos, tengamos mucho cuidado porque en nuestra misma comunidad hay muchos
hombres que enseñan doctrinas falsas, porque todo el que no enseña la doctrina de Cristo, enseñan doctrinas falsas. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios. Ay, hermanos, definitivamente, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que de entre nosotros mismos, porque todos esos pastores, todos esos hombres mentirosos, engañadores, dice la palabra de Dios, salen de la iglesia católica. Todos, sin excepción. Porque Martín Lutero fue el que primero hizo la división y Martín Lutero era católico, era un sacerdote católico. Ahí empezó la división, de ahí empezó la separación, de ahí empezó la apostasía. Todo por eso se llaman sectas, que son secciones que derivan y provienen de la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia, la iglesia católica. Y la iglesia católica es la una que se mantiene enseñando lo que Jesucristo enseñó a sus apóstoles. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios también en Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Timoteo. Dice, los que están bajo el yugo de la esclavitud. Los que están bajo el yugo de la esclavitud, procuren ser muy respetuosos con sus amos. No sean las críticas, no sea que las críticas recaigan sobre ustedes, sobre el nombre de Dios y su doctrina. Los que tienen amos cristianos no deben perderles el respeto bajo el pretexto de que son hermanos. Al contrario, sírvanlos mejor, ya que los que recibieron sus servicios, los que recibieron sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que nos dice ahora la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15 y 23. Mateo. Mateo 15, Evangelio de San Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 15. El Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. La palabra del Señor nos habla y nos dice: el árbol se conoce por los frutos. Cuídense de los falsos profetas. Se presentarán ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces, y ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharán ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos?
Lo mismo pasará con el árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. No basta con decir, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrarán el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hicieron el mal. Wow, hermanos. Muchos de los hermanos católicos, nuestros hermanos, se van deslumbrados por los milagros que hacen en esas sectas. Por los milagros, porque dice la palabra de Dios que hacen milagros, expulsan demonios y realizan muchos milagros. Las iglesias y las sectas separadas de la iglesia, pues claro, hacen muchos milagros, pero no pertenecen al Señor. No vienen de Dios. No son de Dios. Porque el enemigo también tiene poder y hace milagros. Y todo el que hace división, todo el que se separa de la verdadera iglesia de Cristo, todo el que se separa de la iglesia de Cristo y enseña otras cosas, se convierte en apóstata, en rebelde. Ya no enseñan lo que Cristo, se convierten en rebeldes. Y ellos dicen, ya estamos salvados. Ya estamos salvos. Y algunos dicen, basta con creer en el santo nombre de Jesús y proclamarlo como tú, Señor, y serás salvo. Y muchos de nosotros católicos que van a esas iglesias, a esos grupos fuera de la iglesia, a esos renegados de la fe, a esos falsos profetas, a esos falsos apóstoles, los deslumbran los milagros, porque allá ven y dicen, caramba, aquí sí hay milagros, aquí sí está el poder de Dios, expulsan demonios, sí. ¿Hay milagros? Sí. ¿Hablan en el nombre de Dios? Sí, hablan en el nombre de Dios. Ciertamente. Hablan en el santo nombre de Dios. Hacen milagros. Expulsan demonios, sí. Todo eso lo hacen las sectas. Y creen que es el poder de Dios. Pero son renegados, renegaron de la fe, hicieron la división. Todo lo que es división no es de Dios. Todo el que se divide y se separa de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, ha hecho división, ha dividido, ha formado otro rebaño. Y eso no es de Dios. La división no es de Dios, el que divide es el demonio. Porque aquí, como nos decía la palabra de Dios, decía Pablo, manténganse unidos en la unidad. Y dice el Señor, un solo pastor y un solo rebaño. Evangelio de San Juan, capítulo 10. No muchos rebaños, el Señor solo tiene un rebaño. Y todo el que se va de ese rebaño
ya no es oveja del Señor. Por eso dice el Señor en su santa bendita palabra en el Evangelio de San Juan: hay otras ovejas que no son de mi rebaño. Y se refiere a los renegados, a los que se salieron de su rebaño, a los que salieron de la iglesia católica, a los que eran católicos y ahora dicen que ya no lo son, porque se han convertido. ¿En qué te has convertido, hermano católico? Porque aunque te vayas al fin del mundo, sigues siendo católico. Fuiste bautizado en la iglesia católica y no podrás cambiarlo eso. Porque el bautismo es un sello indeleble que no lo puedes borrar. Así te bautices en 5 o 10 sectas más, no importa. Sigue siendo católico. Pero católico renegado, católico apóstata, que renegaste de la fe, que renegaste de la enseñanza de Cristo, de la verdadera enseñanza, que renegaste de tu iglesia para seguir doctrinas falsas, dice el Señor en su santa bendita palabra. Cuídense de los falsos profetas. Lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Con piel de ovejas. ¿Cómo se presentan los hermanos cuando llegan a tu casa? Traen su Biblia bajo el brazo y se muestran tan amables como ovejitas, dice el Señor. Se presentan ante ustedes como ovejas para entrar a tu casa. Y nosotros, muchas veces católicos ignorantes, les abrimos la puerta, los dejamos entrar a nuestra casa porque los vemos tan indefensos, los vemos tan buenos, que decimos: no, pues es que me está hablando de Dios, yo no lo puedo rechazar, yo no lo puedo correr. Le abre la puerta de tu casa y la palabra de Dios dice: cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero son por dentro lobos voraces. ¡Wow! Lobos voraces, dice la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 15. Dice: ustedes lo reconocerán por sus frutos. Pero desafortunadamente cuando ya los reconoces tú es porque ya te envolvieron. Te empiezan a meter cizaña, te empiezan a meter doctrinas falsas, te empiezan a dar versículos separados y te empiezan a llenar de mentiras tu cabeza. Y tú les has abierto la puerta por lástima, porque dice la palabra de Dios que se presentan como ovejas, como corderitos, buenos, dulces, santos, que dan lástima. Y muchos católicos dicen: no lo puedo rechazar, porque me trae la palabra de Dios. Bueno, sí, pero aquí dice la palabra de Dios. Fíjense, aquí en la misma capítulo, versículo 7, versículo 21. Dice la palabra del Señor en el versículo 21. No basta con que decir Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Más bien entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y ellos no hacen la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es que permanezcan unidos en su iglesia, que permanezcan unidos en su doctrina, que permanezcan unidos, que no se separen, que no se dividan, que no se vayan, pero se han ido, se han convertido en rebeldes, se han convertido en lobos voraces, en falsos profetas. Y dice en el versículo 22, en aquel día muchos me dirán, dice el Señor en su santa y bendita palabra: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Ellos hablan en el nombre de Dios, sí. Y en tu nombre hemos expulsado demonios, sí. Expulsan demonios, sí.
y en tu nombre hemos expulsado demonios y hemos realizado muchos milagros. Han realizado muchos milagros, pero esos milagros, dice el Señor, que no vienen de Dios, ni están hablando en el nombre de Cristo Jesús, porque ellos solo se han autonombrado profetas. Ellos se han salido, han dividido, se han convertido en apóstatas. Y lo único que ellos traen son espíritus engañadores y enseñan doctrinas falsas, dice la palabra de Dios. Pero dice el Señor, fíjese, dice, en tu nombre expulsamos muchos demonios y realizamos muchos milagros. Y entonces dice el Señor, yo les diré claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que hicieron el mal. ¿Y cuál es el mal que van haciendo? Porque por eso dice el Señor, que por sus frutos los conocerán. Porque te van a robar tu fe. Te van a robar esa fe que tienes. Te van a robar la paz. Te van a convertir en apóstata. Te van a convertir en renegado de la fe. Te van a enseñar doctrinas falsas. Y es lo mismo que tú vas a hacer. Aprender doctrinas falsas. Ya no es la que Cristo Jesús enseñó. Porque el que enseña la doctrina que Cristo Jesús enseñó se queda en su iglesia. Pero así les dice el Señor. No, pues así lo dicen muchos católicos. Es que en esta iglesia sí hay muchos milagros, sí. Es que en esta iglesia expulsan demonios, sí. Pero el Señor les dice, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hicieron el mal. Porque desviaron a muchas ovejas. Se convierten, dice, llegan a nosotros, se presentan como ovejas para llevarse a las ovejas del rebaño. Cuando son verdaderos lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor ha dejado sus profetas. El Señor ha dejado sus apóstoles. El Señor ha dejado su iglesia. El Señor ha dejado su doctrina. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. La iglesia de Cristo es pilar y base de la verdad. Todo el que se salga de la iglesia de Cristo ya no predica la verdad, predica mentiras falsas, doctrinas falsas. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, versículo 11. Capítulo 11. Versículo del 13 al 15. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo que yo les estoy diciendo es la palabra de Dios. Es el Señor el que está hablando, es su palabra, no yo. Vamos a ver qué es lo que nos dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. En realidad, wow, miren hermanos, pongan atención y veamos que aquí es la palabra de Dios la que está hablando. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice, en realidad, son falsos apóstoles engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Wow. Y esto es palabra de Dios. Y no hay que maravillarse. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz,
No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. ¡Wow! ¡Santos cielos! Hermanos, están escuchando la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo del 13. Empezando del 13. Los que busquen, los versículo 13. En realidad, dice la palabra de Dios, en realidad son falsos apóstoles, engañadores, dice la palabra de Dios, disfrazados de apóstoles de Cristo, disfrazados. No lo son, se disfrazan. No hay que maravillarse, dice la palabra de Dios. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores de bien. ¡Wow! Vamos, hermanos. Aquí es terrible y tremendo lo que el Señor está diciendo en su santa y bendita palabra, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso es que muchas obras que aparentemente son buenas, pero hay que ver los frutos de esa obra. Si los frutos son buenos, esa obra es de Dios. Si los frutos son malos, esa obra es de Satanás. Porque así lo dice, se disfraza. No hay que maravillarse, si Satanás se disfraza de ángel de luz, aparentemente las obras son buenas. No es mucho que sus servidores se disfracen también de hacedores del bien. Todos hacen el bien. Todos te ofrecen una mano. Todos te ofrecen resolver tus problemas. Todos te ofrecen trabajo. Todos te ofrecen la palabra de Dios. Todos te ofrecen amor. Te ofrecen la salvación. ¿Cuántas cosas te ofrecen, hermano, para que tú lo sigas? ¿Cuánto te ofrecen a ti, hermano? ¿Cuánto te han ofrecido? Porque dice la palabra de Dios, no es mucho que sus servidores de Satanás se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Wow. Es algo increíble. Algo que nosotros no sabíamos, algo porque no habíamos leído la palabra de Dios. Y nosotros, como dice el Evangelio de San Mateo, Mateo 7:15, se disfrazan de lobos, pero en realidad se disfrazan de ovejas. Así llegan a la casa de nosotros, así llegan y tocan la puerta y te ofrecen el mundo entero, te ofrecen la solución a tus problemas, te ofrecen dinero, te ofrecen ayudar a pagar tus biles, te ofrecen todo. Y mucha gente, he conocido gente que por interés, porque le paguen los biles, porque le ayuden con comida, porque por muchas cosas que les ofrecen, ellos se van. Ellos van, empiezan a ir, supuestamente por interés de que les den, pues lo que ellos les están ofreciendo. Wow, y más cuando uno tiene problemas de un pago de biles, cuando uno necesita pagar sus biles, pero no tienes con qué pagar, llegan los hermanos separados, te ofrecen el dinero y ahí van muchos, por interés. Ya después les empiezan a meter muchas ideas erróneas en su cabeza, les empiezan a cambiar su fe, les robaron su fe, porque dice la palabra de Dios, el asalariado solo ha venido, el enemigo, el que no es el pastor, solo ha venido a robar.
Porque dice el Señor, un solo pastor y un solo rebaño. Pero el pastor que no es dueño del rebaño, dice la palabra de Dios, se brinca y no entra por la puerta que Cristo Jesús dejó abierta. Se brinca por otro lado, dice, pero ellos han venido a matar, a robar, a engañar, a destruir. Destruyen tu familia, destruyen tu casa, destruyen tu fe. Porque empieza la división en la familia. Unos quieren, unos creen, otros los convencen y empieza la división. La hermana quiso, el esposo no quiso, la mujer no quiso, los hijos, unos sí y otros no, y empieza la división. Y para empezar, están destruyendo familias, están dividiendo las familias. ¿Cuántas familias tienen división en su casa? ¿Cuántas familias, desafortunadamente, muchos de sus miembros de su familia se han pasado a otras sectas y han optado por seguir a estos falsos apóstoles engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo? Y les dicen, toda iglesia es igual. Dios está en todas partes. Mentira. Dios está principalmente en su iglesia. Porque las otras iglesias están vacías. Porque no practican la verdad. No practican la doctrina de Cristo. No se mantienen en la doctrina de Cristo. Se brincaron. No pertenecen a la iglesia de Cristo. Son de otro rebaño, como lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Son otro rebaño, otras ovejas, otros pastores, divididos, separados. Y se van dividiendo ellos mismos, pero son divisiones. Y la división no es de Dios, es de Satanás. Es el que divide. Se separa un hermano, forman su iglesia y de esa iglesia se separan otros y fundan otras iglesias, pero nunca se mantienen en una iglesia. Al grado de que ahorita en la actualidad hay aproximadamente más de 60,000 iglesias cristianas que dicen que son cristianas, pero predican otra doctrina diferente. Otra doctrina diferente. La cambian. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios. Evangelio. Es el Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo hablando, no hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿Por qué razón a nosotros católicos vienen los protestantes a llevarnos a su iglesia? Porque es otro evangelio, es otra iglesia. Otra enseñanza, no es la misma que Cristo dejó. Y se pasen a otro evangelio, dice. Pero no hay otro evangelio. Solamente que hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo, lo disfrazan, lo cambian a su manera y conveniencia. Cambian el evangelio de Cristo. Por eso es que lo que ellos predican ya no es el verdadero evangelio de Cristo. Ya es lo que ellos quieren, ya es lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Y dice, y siembran confusión entre ustedes. Les siembran confusión para empezar. Vienen a enseñar otro evangelio. Otras enseñanzas diferentes.
Pero fíjense lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice, pero aunque nosotros mismos, dice Pablo, o un ángel del cielo viniera a evangelizar de forma diversa a como nosotros lo hemos mostrado, yo les digo, dice Pablo el apóstol, fuera con él, fuera, no lo escuches, no le des la entrada a tu casa, no lo recibas, fuera con él. Dice Pablo, se los digo antes y se los digo ahora, de nuevo. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema, dice la palabra del Dios, para todos los que traigan otro diferente, otro evangelio, que no es el que nosotros hemos recibido de la Iglesia Católica, que no es el que nosotros recibimos de nuestros padres, es otro evangelio diferente, otra enseñanza distinta. Dice la palabra de Dios, malditos sean, anatemas. ¿Con quién quieren? ¿Con quién tratan de conciliarnos? Porque ellos tratan de conciliarte con alguien. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratas de agradar a los hombres, ya no serás siervo de Cristo. Porque los que escuchan, los protestantes, los evangélicos, los de otras religiones, están tratando de agradar a los hombres, los escuchan. Y si tratan de agradarlos, dice el Señor, ya no serán siervos de Cristo. Porque ellos, como dice la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 15, traen doctrinas falsas, diabólicas. Y si son diabólicas, no son de Dios, son del enemigo. Pablo en la palabra de Dios así nos dice, no hay otro evangelio, no lo hay. Solo que hay personas que tratan de distorsionar, de cambiar, de tergiversar el evangelio de Cristo, sembrando la confusión entre ustedes. Pero no debemos de escucharlos, dice Pablo. Aunque viniera un ángel, no lo escuchen. Aunque viniera un ángel de Dios, no lo escuchen. Aunque viniera un ángel predicando un evangelio diferente, no lo escuchen. Fuera con él. Ya para terminar, vamos a ver una última cita. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ya esto es el último. Para rematar con broche de oro, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, es San Juan el evangelista, el apóstol, el que nos habla el Señor a través de él en su santa y bendita palabra. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Fíjense bien, hermanos, ya para terminar este tema, fíjense bien lo que nosotros debemos de hacer cuando venga alguien a predicarnos un evangelio diferente. Fíjense bien lo que la palabra de Dios nos va a indicar que tenemos que hacer. Dice, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Versículo 9. Dice en el versículo 7, vamos a empezar en el 7. Dice la palabra de Dios. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías, venido de la carne. En eso mismo se reconoce el impostor. No reconocen a Cristo en la santa y bendita Eucaristía. No reconocen al Mesías. Y esos mismos reconocen, en eso mismo reconocen al impostor, al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el futuro de sus trabajos. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Y el que permanece en la doctrina de Cristo posee al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, el anciano a la dama. Los amo de verdad, y no solo yo, sino también cuantos han conocido la verdad. A causa de esto mismo, verdad, que permanece en nosotros, y estaré siempre con ustedes. Reciban gracia y misericordia y paz de parte de Dios Padre y de su Hijo Cristo Jesús, en la verdad y en el amor. Me alegra mucho el encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señor, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros, y el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento que oyeron desde el comienzo. Así es como han de vivir en este mundo. Y se han presentado. El versículo 10 dice el Evangelio, primera de Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni le saludes. Se hacen cómplices de sus malas obras. Bueno, hermanos en Cristo Jesús, pues la palabra de Dios en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, el Señor nos hace referencia al respecto. Dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Y el que permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus
malas obras. Bueno, aquí el Señor en su santa bendita palabra nos está dando la autoridad para no recibirlos en su casa. No lo reciban, dice la palabra de Dios. Si alguno viene a ustedes y no trae la doctrina de Cristo, no lo reciban en su casa. Tenemos ese permiso y esa autoridad de la palabra de Dios para cerrarle la puerta y no dejarlos entrar. No los reciban en su casa, dice la palabra de Dios, ni les saluden. Pues al que le saludas se hace cómplice de sus malas obras. Wow. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que es pecado recibirlos. Es dañino recibirlos. No los recibas en tu casa, dice la palabra de Dios. Porque ellos no traen la verdadera doctrina de Cristo. Traen doctrinas falsas. No los recibas. Porque dice que a todo el que los recibe, a todo el que los saluda y los deja pasar a su casa, se hace cómplice de sus malas obras. Wow. No es falta de educación cerrarle la puerta a los hermanos protestantes, porque la palabra de Dios nos dice que no les abra la puerta, ni los saludes. Dice, no los reciban en su casa, ni los saluden. Pues si los saludan y los reciben en su casa, se hacen cómplices de sus malas obras. Sí, hermanos, cómplices de sus malas obras, porque si nosotros los recibimos y empezamos a escuchar ese mensaje falso que ellos traen, esa doctrina falsa que ellos predican, ya estamos desobedeciendo la palabra de Dios, ya nos estamos convirtiendo, nos estamos haciendo cómplices de sus malas obras, tanto así que empiezan a robarte tu fe, empiezas a renegar de tu fe y te haces un renegado de la fe. Te empiezan a decir, mira, esas imágenes de allí de la Virgen no la debes de tener. Quita esas imágenes de allí porque Dios prohíbe las imágenes. Porque la Virgen no es virgen y te empiezan a llenar de muchas mentiras. Te empiezan a confundir y te empiezan a robar tu fe. Porque ellos traen doctrinas diabólicas y saben cómo enredarte. Y llegan vestidos de oveja, pero son lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Tanto así que te confunden y después te vas con ellos y después tú estás predicando las mismas doctrinas que ellos traen falsas. Te robaron tu fe, te hicieron apóstata, te convirtieron, la mayoría dicen es que ya estoy convertido, ya me convertí, ya soy evangélico, ya voy con mi Biblia llevando la palabra de Dios, pero ¿en qué te convertiste, hermano? Te convertiste en apóstata y la apostasía es pecado mortal. Estás predicando doctrinas falsas. Es en todo lo que te has convertido en un falso apóstol, mentiroso, engañador, seductor, en un lobo como ellos. Amén. Vamos a quedarnos ahí, hermanos. La palabra de Dios es clara. Yo no he estado hablando por mi cuenta, por eso hoy tuve muchas citas bíblicas donde el Señor nos hablaba en su santa bendita palabra. Para que sea la palabra de Dios la que nos saque de dudas, porque definitivamente muchos de nosotros podríamos decir cosas que no son, pero cuando la palabra de Dios está hablando, la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios no miente. Y así lo dice en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9 y 10. No los recibas en tu casa, no los saludes, no dialogues con ellos, porque tú
te estás convirtiendo en su cómplice. Amén. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Ya vimos que Jesucristo sí fundó una iglesia, que Jesucristo sí tiene verdaderos apóstoles, que Jesucristo mismo los elige, los llama a cada uno por su nombre y Él los elige personalmente a los que Él quiso. Todos los que andan allá afuera, todos se proclaman apóstoles por su propia cuenta, pero están fuera del rebaño, están fuera de la doctrina de Cristo, están fuera de la iglesia de Cristo. Y así les dirá el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor se salvará, sino el que haga mi voluntad. Y la voluntad de Dios es un solo pastor y un solo rebaño. Y como dice Pablo, manténganse unidos en un solo cuerpo y en un solo espíritu. Y todo el que se divida, todo el que se salga del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, a fundar otras iglesias, ya no son del rebaño de Jesús. Ya están divididos. Ya no están haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, solo el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino de los cielos. Amén. Mantengámonos, hermanos, en nuestra fe. Mantengámonos en la iglesia de Cristo. Mantengámonos en la doctrina de Cristo. En la iglesia en la doctrina de los apóstoles, que es la que Jesucristo personalmente les enseñó cuando les hace ese envío. Vayan por todo el mundo y enséñenles lo que yo les he enseñado. Si alguien enseña otra cosa que no enseñó Jesucristo, ese va por su propia cuenta. Amén. Gloria a Dios. Ahí nos vamos a quedar. Que Dios los bendiga, los colme de bendiciones. Espero que hayan anotado todas las citas que les di para que ustedes las verifiquen en su Biblia, para que ustedes las vean, para que ustedes las lean, para que ustedes las aprendan, para que ustedes aprendan a defenderse de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los lobos rapaces. Amén. Entonces vamos a hacer la oración para terminar. Vamos a hacer la oración. Vamos a hacer esta oración en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y nosotros estamos unidos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos, porque Dios ya está en medio de nosotros, porque así lo dice la palabra de Dios. Y si Jesucristo nuestro Señor lo dice que va a estar en medio de nosotros, allí está en medio de nosotros. Y si Jesucristo está en medio de nosotros, pues está su poder, está su gloria, su grandeza, todo su esplendor del Señor está en medio de nosotros. Está la Santísima Virgen María, porque donde está Jesús está la Santísima Virgen María. Está una multitud de ángeles preciosos, hermosos, de rodillas, alabando y bendiciendo y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Este lugar y el lugar donde ustedes están, ahí reunidos, para honra y gloria del santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, se llena del poder de Dios, de la gloria de Dios, de su luz. Está lleno. Cierra tus ojos y pídele al Señor con todo tu corazón por todas tus necesidades, por todos tus problemas, por todas tus dificultades. Y si Dios está ahí contigo, Dios tiene todo el poder y toda la gloria para hacer todo lo que tú necesitas. Si tú lo crees, dice la palabra de Dios, como les dijo a los ciegos, hágase como ustedes han creído, porque así lo va a decir el Señor. Si tú crees, para ti todo es posible. Y si tú le pides con todo tu corazón y crees, es posible. Para Dios todo es posible, para Dios todo es posible. Y si Él está en medio de nosotros, Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos en sus santas y benditas manos. Padre, Señor Todopoderoso, bendito seas, glorificado y alabado seas. Bendecido tu santo y bendito nombre en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito seas, Jesús. En tu santo nombre, Señor.
en tu santo y bendito nombre y por tus santas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Nos ponemos en tu santa y bendita presencia este día, Señor. Te pongo en tu santa y bendita presencia a todos mis hermanos que están escuchando este tema, Señor, que escucharon tu palabra. Te los pongo en tus manos, Señor, para que tú, que estás en medio de todos y cada uno de nosotros, les concedas las gracias y todo lo que ellos te están pidiendo en este momento, Señor. Toca sus corazones, Señor. Toca sus mentes. Llénalos de tu misericordia y dales el granito de mostaza de fe. Bendito seas, glorificado y alabado seas, Jesús, porque solo tú has derramado hasta la última gota de tu sangre en esa cruz, Señor, para romper las cadenas, ataduras, para romper y sanar nuestras enfermedades, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Bendito seas, glorificado y alabado seas. Bendecido tu nombre en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Bendito seas porque tú, Señor, es el pan vivo bajado del cielo en la santa y bendita Eucaristía. Gracias te doy, Señor, por todas las bendiciones ya recibidas este día. Gracias, Señor, por habernos reunido hoy en tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por todas las personas que van a ver este tema, que van a escuchar tu palabra, Señor. Solo tú, Señor, pon tu mano sobre cada uno de ellos. Pon tu santa y bendita mano, Señor. Bendícelos. Bendícelos, Señor. Te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, por el don de la vida, por el don de la salud, por los alimentos que pones en nuestra mesa, por la casa que nos prestas, por la familia, Señor, por todas las bendiciones que ya derramaste hoy sobre cada uno de nosotros. Bendito seas, glorificado y alabado seas en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Que ante tu solo nombre toda rodilla se doble y toda lengua proclame que tú eres el Señor. Bendito seas, bendecido seas. Gloria, alabanza, mi Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y te pido perdón. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras faltas, nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Pido que selles con tu sangre preciosa y el agua de tu costado. Sella, Señor, ese lugar donde están cada uno de mis hermanos. Sella, Señor, puertas, ventanas, techos, paredes y pisos. Sella todos los alrededores, sella el aire, el agua, el suelo, el subsuelo. Sella nuestra mente, nuestro corazón, nuestro consciente, nuestro subconsciente y nuestra psicología, y cada parte de nuestro ser sea sellada con tu sangre y con el agua de tu costado. Pido la intercesión de la Santísima Virgen María. Madre Santísima, pon tus pies virginales en este recinto, en esos lugares, en esas familias. Pon tus pies virginales y con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de tu Hijo Jesús, destroza, destruye, aniquila todo lo que haya en medio, en cada una de las familias, todo lo que haya, espíritus de perturbación, falta de fe, cualquier cosa que esté bloqueando, en el santo nombre de Jesús. Arráncalo, quémalo, cauterízalo y lleva todo hasta los santos y benditos pies de Cristo Jesús. Pido la intercesión de todos los ángeles, de los arcángeles y los querubines. Pido la intercesión de todos los ángeles guerreros con espadas de fuego, Señor. Pido la intercesión de todos los santos de tu corte celestial, del Padre Pío, de San Benito, San Juan de la Cruz, todos y cada uno de ellos, Señor, para que unan su oración a la nuestra. Y nos unimos a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en todo el mundo entero, para que esta oración alcance las gracias delante de ti. Bendito seas, gloria, alabanza, mi Señor. Nos ponemos en tu santa y bendita presencia, Señor, en tus manos, Señor, Yahvé, Dios de los ejércitos, en el santo nombre de tu Hijo Jesús y por sus santas llagas, por su sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Te consagro a todos mis hermanos, todos los que están escuchando, todos los enfermos del mundo, Señor, te los pongo en tu santa y bendita presencia. Pon tu mano sobre cada uno de ellos, Señor. Pon tu santa y bendita mano y sumérgenos, Señor, en el agua de nuestro bautismo. Sumérgenos, Señor, límpianos, lávanos, purifícanos, úngenos, resucítanos y renuévanos. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros, que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga, Señor. Que una gota preciosa de la herida de tu mano, de tu sangre y agua caigan sobre cada uno de mis hermanos. Que tu sangre nos limpie, nos lave, nos purifique, nos sane, nos libere. Que corte y que me cauterice de raíz toda contaminación del enemigo. Que corra por nuestras venas, por nuestro torrente sanguíneo. Sopla sobre nosotros tu espíritu, Señor. Derrama tu espíritu, tu poder, tu luz, tu gracia y tu misericordia. Derrama tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego. Derrama, Señor,
tu fuego sobre cada uno de nosotros. Que el fuego de tu Espíritu entre y penetre. Que el fuego de tu Espíritu nos limpie, nos lave, nos purifique, nos sane, nos libere. Que corte y queme y cauterice de raíz toda contaminación del enemigo. Toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas, maldiciones, brujerías, hechicerías y todo lo que no sea tuyo y no venga de ti. En tu nombre, Jesús. Arráncalo, quémalo, cauterízalo y lleva todo hasta los santos pies de tu cruz bendita. No les permita regresar jamás, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tu santo nombre, Jesús, en tu santo y bendito nombre y por tu santa llaga, Señor, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María, te consagro, Señor, a tu Hijo Guadalupe Mercado, Señor, de Sacramento. Te lo consagro y te lo pongo en tus santas y benditas manos ahí donde Él está. Pon tu mano sobre Él, Señor. Pon tu santa y bendita mano y que una gota preciosa de la sangre de la herida de tu mano caiga sobre Él. Que tu sangre, Señor, corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que el fuego de tu Espíritu entre y penetre en este Hijo tuyo. Entra, Señor, y corta, quema, cauteriza de raíz toda contaminación del enemigo. Toda herencia negativa. Todo lo que no sea tuyo, toda enfermedad, toda infección. Todo virus, toda infección. Toda infección de pulmones. Toda infección de riñones. Toda infección de cualquier parte de su cuerpo. En tus manos, Señor, por tu sangre preciosa. Por tu santo nombre, Señor. Por tu sangre preciosa. Arráncalo, quémalo, cauterízalo y llévalo hasta los pies de tu santa y bendita cruz. Arranca, Señor, pon tu mano sobre Él. Que tu sangre corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Arranca, quema, cauteriza de raíz toda contaminación del enemigo. Toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas y maldiciones. Toda brujería, hechicería, toda enfermedad, todo lo que no sea tuyo, todo lo que no venga de ti, en tu nombre, Jesús. Atado y amordazado te los mando a los santos y benditos pies de la santa bendita cruz, de tu santa cruz, y no les permita regresar jamás. Séllalo, Señor, séllalo, sana su corazón, sana su mente, su consciente, su subconsciente, su psicología y cada parte de su ser, su pasado, su presente, su futuro. Séllalos todos, Señor. Sella su familia. Cada miembro de su familia sea sellada con tu sangre preciosa, Señor. Cada uno de ellos, bendícelo, sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Levántalos, Señor. Sana sus pulmones. Sana esos pulmones. Pon tu mano sobre ellos. Pon tu santa y bendita mano y sánalos, Señor. Tú eres el doctor de doctores, Señor. Bendícelo, Señor. Gloria, alabanza. Séllalo con tu sangre preciosa, Señor. Te pido, Señor, también por tu hija Petra Sandoval, Señor, de San Antonio de los Vázquez, Señor, Jalisco. Te la pongo en tus manos, Señor Jesús. Pon tu mano sobre tu hija Petra, Señor. Pon tu santa y bendita mano y que una gota preciosa de la sangre de la herida de tu mano caiga sobre tu hija Petra. Que tu sangre, Señor, corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que tu sangre, Señor, la sane, la limpie, la lave, la purifique. Sana toda hernia que haya interfiriendo. Sana sus pulmones. Sana sus vías respiratorias. Sana todo su ser. Sana su corazón, su mente, su consciente, su subconsciente. Sana su garganta. Sana todo su ser. Sana esas hernias, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Pon tu mano y que una gota preciosa de tu sangre salga de la herida de tu mano y sane. Sane esos pulmones. Sane esas hernias. Sane esas vías respiratorias. Sana, Señor, su estómago, su mente, su corazón, su consciente y su subconsciente. Su psicología y cada parte de su ser sea sanada. Que tu sangre preciosa, que el fuego de tu espíritu entre y penetre en ella. Que el fuego de tu espíritu fluya por todo su ser. Que corte y queme y cauterice de raíz toda contaminación del enemigo. Toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas y maldiciones. Todo lo que no sea tuyo y no venga de ti. En tu nombre, Jesús. En tu santo nombre, Señor. Arráncalo, quémalo, cauterízalo y lleva todo hasta los santos pies de tu cruz bendita. Y no les permita regresar jamás, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te consagro también especialmente, Señor, a tu Hijo Jesús Bugarín, de Trejos, Jalisco, Señor. A tu Hijo Chuy, Señor, tú lo conoces. Conoces su corazón, su mente. Conoces su vida. Conoces sus problemas, sus dificultades, Señor.
Conoces, Señor, sus sufrimientos. Te lo pongo en tus manos, Señor. En tus manos, en tu nombre, Jesús. En tu santo nombre, Señor, te pongo a tu hijo Chuy, tu hijo Jesús Bugarín, Señor, para que tú pongas tu mano sobre él. Pon tu santa y bendita mano, Señor. Que tu mano preciosa, que la sangre de la herida de tu mano caiga una gota preciosa sobre tu hijo Chuy. Que tu sangre, Señor, corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Sopla sobre él tu espíritu y que el fuego de tu espíritu fluya por todo su ser. Que el fuego de tu espíritu lo sane, lo limpie, lo lave, lo purifique. Sana todo lo que tenga que ser sanado. Sana sus riñones, sana sus pulmones, sana su hígado, sana sus pies, sana su corazón, su mente, su consciente, su subconsciente, su psicología y cada parte de su ser sea sanada. Sana toda enfermedad, toda infección. Sana, Señor, todo lo que tenga que ser sanado. Bendito seas, glorificado y alabado seas. Sana, Señor, séllalo con tu sangre preciosa. Dale nueva vida, Señor, porque tu sangre derramada en la cruz ha dado nueva vida. Ha roto las cadenas y ha dado la libertad. Ha sanado todas nuestras enfermedades, Señor. Bendito seas, te lo pongo en tus manos para que seas tú, Señor, quien hace la obra en él. Te consagro también a tu hijo Polo, Señor. A tu hijo Polo de Trejos, Jalisco. A tu hija Leticia Vázquez, Señor. A tu hija Gaby González, Señor. Y a todos y cada uno de los miembros de ese pueblo de Trejos, Jalisco, Señor, te los consagro. Te los pongo en tus manos, Señor. Especialmente a tu hijo Polo, Señor. Pon tu mano sobre él. Pon tu santa y bendita mano sobre tu hijo Polo. Que de la herida de tu mano una gota preciosa de tu sangre fluya sobre él, sobre todo su ser, sobre sus venas, sobre su torrente sanguíneo. Que tu sangre preciosa lo limpie, lo lave, lo purifique, lo sane, lo libere. Sánalo, Señor. Sálvalo, libéralo y ten misericordia de él, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre sus pulmones, sobre sus riñones, sobre su hígado, sobre su mente, su corazón, su consciente y su subconsciente, sobre todo su ser, para que sea una persona nueva. Renuévalo, Señor. Sánalo, sálvalo, libéralo y ten misericordia de él. Bendito seas, gloria, alabanza, Señor. Te consagro también a tu hija Gaby, Señor. Tu hija Gaby González. Te la pongo en tus manos, Señor. Conoces, Señor, su vida. Conoces, Señor, sus pensamientos, su corazón. Conoces sus problemas, sus dificultades, Señor. Bendícela, Señor. Sánala, sálvala, libérala y ten misericordia de ella. Pon tu mano sobre ella, Señor. Y una gota preciosa de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre la sane, la limpie, la lave, la purifique. Que la convierta, Señor. Dale pensamientos tuyos, Señor. Sana su corazón, sana su mente, Señor. Dale la gracia de la conversión, Señor. Bendito seas, gloria, alabanza, Señor. Sana todo dolor, toda enfermedad, todo lo que haya en esa familia, Señor. Llénalos de tu misericordia, Señor. Bendito seas, gloria, alabanza. Te pido por tu hija Consuelo Bugarín, Señor. Tu hija Consuelo también, Señor, bendícela. Sánala, sálvala, libérala, Señor. Ten misericordia de ella, pon tu mano sobre ella, Señor. Pon tu mano, Señor, sana sus caderas, sus huesos. Sana su ser, sana todo lo que tenga que ser sanado, Señor. Déjala nueva, Señor, porque tú tienes el poder para dejarla nueva, para hacerla de nuevo, Señor. Sánala, Señor, moldéala, Señor. Sánala y bendice todas y cada uno de los miembros de su familia, Señor. Bendito seas, glorificado y alabado seas. Gloria, alabanza, Señor. Gloria, alabanza a tu santo nombre. Te consagro también a toda la familia Mercado, Señor. A tu hijo Guadalupe Mercado y a cada uno de los miembros de su familia, Señor. Bendícelos, sánalos, sálvalos, libéralos, conviértelos, transfórmalos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los miembros de su familia, Señor. Derrama tu misericordia a cada uno de ellos, Señor. Bendito sea, Señor. Te pido también, Señor, por tu hija Cristina de Moy, Señor, tu hija Cristina. Bendícela, sánala, sálvala, libérala y ten misericordia de ella. A tu hija Lucila, Señor. Tu hija Lucila también, Señor. Bendícela, Señor. Sánala y límpiala, libérala y purifícala, Señor. Derrama tu sangre preciosa en cada uno de ellos, Señor. Te pido por todos los enfermos del mundo, por todos los que están en los hospitales, en los psiquiátricos, centros de rehabilitación, orfanatorios, por todas las personas, Señor, que no tienen quien ore por ellas, Señor. Bendícelas. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Pon tu mano, Señor. Bendícelas y sánalas, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Virgen Sagrada María, cúbrelos bajo tu santísimo manto. Intercede por cada uno de ellos ante tu Hijo Jesús, que es Dios que vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, pues terminamos con este tema. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos, gracias. Y si ustedes no anotaron hoy las citas para el tema siguiente, yo les sugiero, anoten las citas para que ustedes vuelvan a leer, para que ustedes vuelvan a llenarse de la palabra de Dios, para que verifiquen que lo que se está diciendo en este tema es real y verdadero, porque es algo difícil de creer, pero con la palabra de Dios, pues no hay duda, ¿verdad? Entonces, sean todos ustedes bendecidos, todos los que están mirando este programa, Señor, pon tu mano sobre cada uno de ellos, Señor. Todos los que lo van a ver en un futuro también, Señor. Bendícelos, sánalos, sálvalos y libéralos y escucha, Señor, todas sus peticiones. Todo lo que ellos te han pedido con todo su corazón, Señor, concédeselo, Señor, porque tú estás ahí en medio de cada uno de ellos, Señor. Concédeselo, Señor. Llénalos de tu misericordia. Virgen Sagrada María, cúbrenos bajo tu santísimo manto. Intercede por cada uno de mis hermanos y de nosotros ante tu Hijo Jesucristo, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Gracias. Nos vemos Dios mediante el sábado próximo a la misma hora en el mismo canal, Pequeño Discípulo de Jesús. Que Dios los bendiga a todos y los colme de bendiciones. Amén.